Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claro Oscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al episodio número 9 de su podcast Claro Oscuro. En esta ocasión estoy con mi compañero Rafa y les vamos a hablar sobre la historia de los sumerios. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Muy bien. Ahora sí que más que emocionado y pues, ¿qué te puedo decir del que platicamos y de lo que vamos a comentar en este episodio? Está bastante buenísimo. Estoy seguro que de aquí van a salir muchísimo más preguntas, dudas, y vamos nuestro público va a comenzar a tener varias preguntas, comentarios, cualquier cosa, pues nos va a sacar un poquito ya de lo rutinario, ¿no? Así Entonces, es. pues listo, Fer, vamos a comenzar. Ok. Sí, vamos a comenzar con este tema. Te cedo la palabra y comenzamos a desarrollar esta plática que bárbaro, está buenísimo. Sí, les va a gustar. El capítulo de hoy, como bien lo dije, va a tratar de los sumerios. Los sumerios, casi todos recuerdan a los sumerios por la epopeya de Gilgamesh y por la escritura cuneiforme. Si recuerdan, en la escuela no se habla mucho, se hablan de muchas culturas, de los egipcios, de los babilónicos, de los persas, de los de la India un poco, no tanto, de los aztecas, pero de los sumerios se hablan ciertas cosas nomás. ¿Por qué no hablan de los sumerios? Porque la historia sumeria está llena de mitología. Entonces, no es creíble todo lo que te van a hablar de ellos, a pesar de que la cultura sumeria es la más antigua del mundo, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo empezaron los sumerios? ¿Cómo se fundó? Hace ya como 100 y tantos años todavía no se conocía nada de los sumerios, hasta que se desenterraron algunas ruinas y encontraron unas tablillas con la historia de los sumerios. Y en esa tablilla se habla sobre los Anunnakis. Los Anunnakis, y ahí viene lo de por qué no te lo enseñan. Porque los Anunnakis son seres venidos del espacio, seres venidos del cielo. Así es su traducción. No dicen que son dioses. Después se le conoce como dioses desde el punto de vista humano, pero en un principio eran seres que llegaron del cielo a convivir con los humanos. Entonces, esta civilización es muy antigua. Casi todo la cultura sumeria, toda su cosmogonía, se puede decir, es muy similar a la Biblia. De hecho, al Antiguo Testamento, perdón. De hecho, todas las historias sumerias fueron copiadas por la Biblia. Entonces, empezamos a hablar de los Anunnakis. Los Anunnakis eran seres que llegaban del cielo. Entre esos seres estaban dos principales, que era Enlil, que era el del cielo, y Enki, que era el de la tierra. Ellos venían de un planeta que se llamaba Nibiru, o Nibiru. De las dos formas se le conoce. Creo que en el libro del Necronomicon de Lovecraft se le conoce como Nibiru, y aquí y en los textos Nibiri. Entonces, bueno, llegaron de ese planeta que ya estaba muy fregado el planeta, y ellos necesitaban oro, porque, y eso pues se ha visto, el oro es un aislante de la radiación y de lo electromagnético. Entonces, ellos a partir del oro querían crear ozono para su planeta. Entonces ellos llegaron aquí. O sea, hay muchas historias. Pónganse a investigar y van a encontrar historias fantásticas. Pero yo voy a decir más o menos lo que viene en las tablillas. Entonces estos seres llegaron aquí y traían unos seres un poco más inferiores a ellos. Ellos eran hombres grandes. No eran gigantes, pero eran más grandes que el humano. En ese tiempo no existía el humano. Existía lo que se le conoce como el... ¿Cómo le podemos decir, Rafa? Al antiguo humano. ¿Cómo podríamos nombrarlo? Australopithecus, el humano de las cavernas, se puede decir, ¿verdad? Pues sí, bueno, como lo conocemos la mayoría, como el cavernícola, ¿no? El cavernícola. Era más antiguo que el cavernícola, porque era un humano
que no podía hablar, nomás hacía ruidos, como si fuera un simio. Pues sí, prácticamente era un animal, una bestia, ¿no? Era un animal, una bestia. Entonces, Ajá. ellos llegaron a la Tierra y traían unos ayudantes para hacer el oro, porque los humanos eran animales, no les servían de nada. Entonces, estos seres se les llamaba Igi. Que si por ejemplo, si les ponemos que a los dioses eran los Anunnakis, era Anu el padre, Enkil y Endil. Pero abajo de ellos había unos dioses menores que se llamaban los Igis. Se les dice dioses, pero se les puede decir extraterrestres. Entonces, Ajá. ellos eran los que empezaron a trabajar en las minas, pero vieron que era demasiado trabajo. Entonces, lo que mandó el hermano de Enki, Endil, le dijo a Enki que se fabricara un humano, que con los simios que había, el ADN, pero y total de que creó al primer humano que se llamaba Adampa. ¿Se fijan? Adampa. Es el mismo nombre que Adán. Que Adán. Entonces, estos seres empezaron a trabajar en las minas de oro, pero ellos no se podían reproducir, eran estériles. Entonces se tenían que hacer experimentos. Entonces, lo que hizo Enki, habló con Ishtar. Ishtar era la hermana de Enki. Poniéndolo un poco en contexto, Ishtar era como... ¿Cómo se llama, Rafa? Los dioses egipcios. Está Ra, está Horus. Horus. Horus, ajá. Pero la mujer, ¿cómo se llamaba? Isis. Isis. Ishtar es como Isis. Poniéndolos en contexto para que vean la historia más adelante. Enki viene siendo como Osiris. Es la trinidad de los egipcios. Era Osiris, Isis, Set el demonio y Horus, que fue el hijo de Isis y Osiris, y tienen como hijo a Horus, que Horus es el faraón, se puede decir. Ajá. Ok, regresamos. Ishtar, la antigua Isis, o sea, mucho antes que los de estos escritos, o a lo mejor son los mismos escritos, yo pienso que son los mismos escritos que se vivían, que todos los pueblos que había antes vivieron lo mismo y escribieron lo mismo, pero en su forma, en su idioma. Por eso tenemos a Enoch en Israel. Bueno, no tanto Enoch, sería Moisés. Ok. Moisés fue el que recopiló toda la historia de los judíos, pero mucho antes que Moisés, o sea, casi 5,000 años antes que Moisés estuvo Enoch, que nos platica la historia a la que vamos a llegar ahorita. Porque ahorita vamos a juntar todas estas culturas, las vamos a juntar en una misma historia. En una sola, En una sola, ajá. Entonces... Porque a fin de cuentas todo está relacionado y lleva una misma finalidad. Okay, así nada más que visto de diferentes puntos, ¿sí? Ajá. Así es, Rafa. De diferentes. Entonces, sí, continúa. Entonces, esta Ishtar lo que hace es poner su vientre para que entrara el óvulo humano, y de ahí se creó a una mujer. Ajá. Que fue Lilith, la primer mujer. Como ya habíamos comentado para Adán, pero no salió tan bien. Entonces tuvo que ser sacada ahí de donde estaba. Entonces de ahí se creó la otra. Porque sí, era muy mala esa persona. No salió bien. No recuerdo bien si se hizo con la mezcla si se hizo entre un Anunnaki masculino y una mujer femenina. No recuerdo bien cómo fue. Pero el chiste es que con la costilla del Adab, que es el Adán, se hizo la nueva mujer. Porque ellos no pueden estar experimentando con hombres y creando seres, porque era bastante difícil. Ajá. Así que lo que hicieron fue que se aparearan entre ellos. Ajá. Entonces, cuando pasa esto, a Enki se representaba como una serpiente. Incluso a los Anunnakis, en los iraquíes, los mesopotamios, se les representaban como hombres barbados con alas. Pero lo más antiguo que era de la época, se les representan como si fueran hombres, pero con forma como de serpiente, como de reptilianos, de lo que se habla ahorita mucho.
Ajá, Y cabe destacar que para mí la historia de los reptilianos era algo que se me hacía, pues no creíble, la verdad. Como que ¿No? algo fantasioso, ¿no? Algo Pero a fin de fantasioso, cuentas, sí, algo fantasioso. Pero pues ahorita esto como nosotros tenemos nuestro punto, cada quien va a tener su punto de vista. de vista, ¿no? Yo estoy exponiendo lo que encontré. Entonces, el Enki quería a los humanos porque era su creación, los hizo a su semejanza, por mandato de Enlil, que era su hermano, el que estaba arriba en el cielo. O sea, Enki estaba aquí en la tierra y en el espacio estaba Enlil. Ajá. Y en el planeta de Nibiru estaba Anu, que era su. Anu, perdón, que era su padre. Entonces, Enlil no quería a los humanos, los trataba con la punta del pie, o sea, eran esclavos. Mientras que Enki sentía amor por ellos, Por la raza. por la raza. Ahora vamos a meternos en algo más controversial. Vamos a hablar un poco del libro de Enoch y su relación con los Anunnakis. Y de la Biblia. Enoch dice que Dios, antes de todo, Dios mandó a 7 vigilantes a la tierra para que cuidaran al hombre. Entonces, estos 7 vigilantes, 7 ángeles, les enseñaron a los hombres, les enseñaron astrología, les enseñaron matemáticas, les enseñaron muchísimas cosas. A esto se les llamó los Elohim. Vamos a ver los puntos de comparación. En la historia bíblica eran Elohim. Para los sumerios eran Anunnakis. Entonces, estos seres, estos ángeles, enseñaron eso al humano, así como los Anunnakis crearon al hombre, pero los que estaban en la tierra como Enki, le enseñaron a los humanos, les enseñaron ciencia, les enseñaron matemáticas, les enseñaron a utilizar a mezclar los minerales, les enseñaron todos los humanos. Entonces, en la Biblia dice que estos seres que bajaron a la tierra empezaron a ver que las mujeres humanas eran muy guapas. Y pues estos no perdieron el tiempo y se metieron con ellas. Y crearon gigantes, seres gigantes, que en el Talmud hebreo se les conoce como los Néfili. En Sumeria pasó lo mismo. Los Anunnakis se metieron con mujeres humanas y nacieron gigantes. O sea, es la misma historia. El Enlil mandó destruir a la raza humana porque se empezó a sobrepoblar. O sea, se empezaron a reproducir demasiado, se puede decir. Enki no quería hacerlo. Entonces, Enki era la serpiente, como les dije. Entonces, él sacó a los humanos de ese lugar que se le conocía como el paraíso. O sea, para que vean el punto de vista del humano. En la Biblia, visto desde la forma de Dios, la serpiente, Dios les dijo que no probaran de la ciencia. En la Biblia sí lo dice. No dice que no tuvieran sexo, ni que no probaran de la manzana de la ciencia o del árbol de la ciencia. Entonces, una serpiente fue la que hizo que Eva hiciera que hagan probada de la ciencia y fueran a expulsarlos del paraíso. Visto desde la forma de ese tiempo del humano, en realidad fue una salvación para ellos, salir del paraíso, porque eran esclavos en el paraíso, se puede decir. Sí, de hecho, hace mención en la Biblia que la serpiente, cuando tentó a Eva, le hacía ver que iba a tener todos los conocimientos y que sin embargo iba a saber o a conocer los secretos de Dios y que iba a estar al nivel de ella. Sí. Haciendo referencia a eso que dices, que pues sí, le mostró las ciencias, ¿no? Les mostró lo que iba a ser la sabiduría y el conocimiento para que pues ellos mismos evolucionaran y dejaran de ser, como tú dices, los esclavos dentro del mismo paraíso, ¿no? Sí, es como uno lo tiene. Como dicen, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula, ¿verdad? Jaula, exactamente. Entonces, Enki o la serpiente le entregó, y todo eso viene en la Biblia satánica. Bueno, no viene con esas palabras, pero sí la Biblia satánica te da un punto de vista más humano que más de visto desde una perspectiva desde Dios. Entonces, te habla de algo muy parecido te habla. O sea, la Biblia satánica, todo el mundo piensa que te van a hablar de hechicería y todo eso, pero no es más que la historia del hombre. No es la historia del hombre visto por el hombre, no vistas por medio de un ojo de Dios que va a estar juzgando o diciendo esto es bueno o esto es malo.
del punto de vista del hombre. Si el hombre hace las cosas es porque él necesitaba hacerlas. O sea, por ejemplo, estaba viendo un programa de que detienen a una persona con droga en el aeropuerto y yo digo, qué pendejos, perdón por la palabra, ¿por qué hacen eso? Pero es que yo no estoy en la cabeza de ellos de que a lo mejor están muriendo de hambre, a lo mejor que tienen... En su situación, no estoy en su situación, por eso estoy juzgando desde afuera, no estoy juzgando, y estoy juzgando bajo desde la situación, ¿no? sin estar ahí. O sea, estoy juzgando como la iglesia, se puede decir, o como Dios, desde afuera estoy juzgando, no estoy en sus zapatos. Entonces, esto lleva al contexto de que la historia se escribió del lado por los humanos y del lado de los Anunnakis. Entonces, cuando el hombre sale, Enlil quiere destruir a los humanos. Volvemos a los Nefilí, que eran gigantes. Estos gigantes, pues imagínense alimentar a un gigante. No, la cantidad de alimento. Y no solo un gigante, Imagínate cuántos gigantes había. Entonces, esos gigantes empezaron a comer de todo, a acabarse todo, hasta después se empezaron a comerse a los humanos, y hay miles de historias. O sea, bueno, no son historias, son cuentos, pero todos los cuentos se basan en algo. O sea, ¿te acuerdas la historia de los gigantes que vivían en la de las habichuelas mágicas? De que había gigantes. Okay. Sí, que a fin de cuentas, bueno, de hecho todos los gigantes tienen esa, digamos, que se podría, ese común de que coinciden en que a fin de cuentas comen humanos. Sí. De hecho, lo podemos ver en los troles o otros seres naturales. Ahorita vamos a eso. Ajá. También, o sea, agarran al ser humano como si fuera también una botana, ¿no? O sea, sí, sin piedad y sin pensar los agarran y los tragan. Ajá, así es. Y si te fijas, por ejemplo, en las fábulas de Homero, Ulises sale y hace enojar a los dioses y se va navegando y llega a una isla donde se encuentra con un hijo de Zeus, que era un gigante de un solo ojo, el Cíclope. Sí, es que era el Cíclope era ¿no era hijo de Neptuno? De Neptuno, sí, cierto, perdón, no me acuerdo, pero creo que sí era de Neptuno, sí, perdón. Ajá. Entonces, ¿qué hacía el Cíclope? El Cíclope comía humanos. Para que veas desde dónde vienen las historias de esos seres gigantes. Sí, siempre están caracterizados por bueno, al menos en el punto de la alimentación, éramos parte del platillo. Exactamente. Y hace 50 años se descubrió un libro que se llamaba La historia de los gigantes. Es un libro antiguísimo. Estoy hablando de libros, pero eran papiros. Pero se llamaba El libro de los gigantes, de cómo los gigantes... incluso creo que fue escrito por Enoch también. Enoch es un personaje muy escondido. En la Biblia está Enoch porque es es de la descendencia de Abraham y es el tatarabuelo de Noé. De hecho, él es papá del tan famoso Matusalén. Ah, sí, pues le ganó porque mira, él vivió 280 años. Exactamente. Sí, en números... pinche viejo, imagínate el otro. En números, en la parte de la Biblia de números, ahí viene la historia de Enoch. Pero no viene el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro apócrifo. No entró dentro de la Biblia. Entonces, como dije, Enoch cuenta la historia de cómo los ángeles llegaron a la tierra a meterse con las mujeres. Él te platica toda esa historia. Sí, hablamos de ese contacto tan directo que hay todavía con los seres superiores y el ser humano. Uh-huh. Así es. O sea, no había todavía límites, era muy común. Así es. Que se comunicaran. Y luego, ese contacto Enoch te platica de los 7 cielos. Y en la Biblia te habla también de los cielos, de los números de cielo. Incluso, bueno, en la Biblia sí te habla del sexto cielo, pero te lo hace como referencia o como si haya sido editado, así se ve. Pero en los apócrifos no, en el de María Magdalena, cuando se encuentra con Jesús, María Magdalena, le dice Jesús que fue pasando por cada uno de los cielos. Ajá. Así como Enoch, llegaron unos seres gigantes por Enoch, podrían haber sido Anunnakis, no sé, y se lo llevaron en presencia de Dios y allá se quedó él. O sea, se lo llevaron completito se lo llevaron para allá. O sea, no, nada de que se murió ahí, no, lo agarraron y se lo llevaron con Dios y allá se quedó. Hay algunas teorías de que Enoch se convirtió en el ángel Metatrón. Se dice que él es el ángel Metatrón. Ya luego hablaremos porque no sé mucho de esto y no quiero regarla. Pero total que Enoch cuenta de los seres esos gigantes, de los Nefili,
Y Moisés nos habla de los Néfilis en la edad de Noé. La única forma de acabar con esos Néfilis era con el diluvio. Dios mandó un diluvio que inundó y mató a todos los humanos y mató a los Néfilis. Y solo salvó a Noé. Pero visto del lado sumerio, como les dije, Nibiru es un planeta que varias culturas lo tienen cuando pasó Nibiru cerca de la Tierra, porque te dibujan, los que saben de astronomía, te dibujan, por ejemplo, ciertas estrellas, por ejemplo, una constelación, y te le agregan una estrella a esa constelación. Ajá. Eso en varias culturas, creo que en una cultura africana se ve esa estrella que pasó. Bueno, no que pasó, que ahí estaba. Nosotros sabemos también que las estrellas se desaparecen también. O sea, no sabemos realmente qué pasó, pero la cosmogonía sumeria habla de que Nibiru tenía una órbita alrededor del Sol de 3.600 años. Para un Anunnaki, un año de un Anunnaki eran 3.600 años de nosotros. Por eso la historia de Anunnaki se habla de miles de años antes. Simplemente el primer rey Anunnaki que hubo aquí reinó durante 28.000 años. Y tú dices, ¿cómo puede vivir alguien a eso? Pero bueno, es parte de la historia. Pero ahí caigo en cuenta de que si la órbita a través del Sol de Nibiru era de 3.600 años, pues por eso eran 28.000 años. Porque un año para ellos eran 3.600 años. 3.600 años de ellos. O sea, juntando todos los reyes Anunnakis, son 210.000 años en total que estuvieron ellos aquí. O sea, fíjate, cuando se vino el diluvio fue por causa de que Nibiru pasó cerca de la Tierra. Pasó tan cerca de la Tierra que provocó problemas en su campo gravitacional. Y hubo temblores. Incluso se descongelaron los polos y fue cuando se vino el diluvio, ¿no? Exactamente. Y toda la Tierra quedó destruida. O sea, no hay vestigios, no va a haber muchos vestigios. Sí, pues sí hay, porque hay pirámides. Porque, por ejemplo, Eso es lo que quedó expuesto, pero podríamos ver, mira, como todo fue por medio de inundaciones, quiere decir que una parte muy muy vasta de la Tierra quedó sumergida de lo que se encuentra en las placas, en el fondo de los océanos. Entonces se tendría que excavar en el fondo del océano para poder encontrar a lo mejor estos vestigios. Y se puede decir que lo que encontramos es lo que estaba en lo más alto. Porque, por ejemplo, el escritor Heródoto, ¿sí era Heródoto? Bueno, Heródoto fue el que empezó antes que Homero, porque Heródoto empezó a hablar él fue a Egipto. Heródoto le platicó, uno de los faraones le platicó que 5.000 años antes de que ellos estuvieran ahí platicando, había unos seres que se les llamaba Atlantes, que eran los que dominaban el mundo en ese tiempo. Por eso Homero habló Platón habló de los Atlantes por lo que sabía por lo que había platicado Heródoto. Entonces, así como le dijo eso a los sacerdotes también le dijeron a él que cuando los egipcios llegaron aquí, bueno, aquí, perdón, perdón, ya me descubrí que estoy en Egipto, ¿verdad? No. Sí. Cuando los egipcios llegaron allí a Egipto, ya estaban hechas las pirámides. O sea, no las construyeron ellos. Por lo menos las principales ya estaban hechas. No fueron creación de ellos como humanos. Después sí las crearon. Empezaron a hacer. Pero las primeras ya estaban hechas. Y si nos vamos a la historia de aquí de México, es la misma historia de los mayas. Así es. Que cuando los mayas que llegaron aquí, ellos ya estaban hechas las pirámides y ya estaba hecha toda la ciencia, ya estaba escrita. O sea, los que conocemos como los mayas no eran los que crearon todo. Otros mayas, o no sé cómo se llama en ese tiempo, que fueron los que crearon toda la astronomía, la matemática, el sistema hexagesimal, sexagesimal. Nosotros nos basamos por un sistema sexagesimal porque todo lo medimos en 60 segundos, 60 minutos, y por los ciclos de la luna. Y los sumerios usaban el sexagesimal, al igual que los mayas usaban el sexagesimal. O sea, era muy parecida a la cultura. Volviendo a los Anunnakis, aquí se dice que cuando Enlil mandó destruir a los humanos,
y mandó ese diluvio. Enki habló con un hombre, no me acuerdo, pero viene siendo el Noé, para que creara un arca. De la historia de los Anunnakis se desprende tanta mitología que no sabes ya ni qué es cierto y qué no. Se habla que los Anunnakis dejaron a los humanos, y los Anunnakis que tenían familia humana, dejaron a su familia humana y se fueron en un arca donde agarraron el ADN de las especies para repoblarla después de que regresara. Pero eso no está escrito. O sea, eso son... Bueno, se me hace muy mitológico. Así como también... ¿Suposiciones? Suposiciones se puede decir. Pero se me hace ya más mitológico. Se habla... Ajá. Es que no sabemos. No sabemos ni de qué pudo haber pasado, la verdad. No sabemos. Porque también se habla de que los Anunnakis llegaron a la Tierra, pero antes llegaron a Marte. Y ahí en Marte establecieron una base para sacar también oro. Ajá. Pero hubo problemas allá en Marte y se vinieron mejor a la Tierra. A la Tierra, no sé por qué, dejaron Marte y se vinieron con nosotros que estaban aquí en la Tierra. Podríamos pensar que a lo mejor por los recursos o por las condiciones climatológicas que también eran más beneficiosas para ellos. O a lo mejor no había chicas. También. Como aquí en la Tierra. Entonces, vemos que toda la historia se parece. Por ejemplo, para los sumerios hubo un rey que se llamaba Sargón. ¿Qué crees que le pasó a ese rey cuando era bebé? ¿A Sargón? Ajá, ¿qué crees que le pasó? Lo echaron a un río en una canasta, ¿te suena? No, pues es viene siendo la misma historia de Moisés. La misma historia. Fue recogida por una noble de ese tiempo y lo crió. Era la hija del faraón, ¿no? Sí, pero ahí no era faraones, ahí estamos en Sumeria. En Sumeria. Ahí era un noble que llegó a ser consejero del rey, dio un golpe pero de un rey malo. Ajá. Dio un golpe de estado y se hizo rey él. Pero es la misma historia, o sea, te presentan a Noé, te presentan a Adán, te presentan a Eva, te presentan a Lilith, solo que ahí se llamaba Lilith, pero es la misma historia, Si hablamos de Enki, Enki se dice que fue el primer faraón de Egipto y que fue asesinado por Set, que Set viene siendo pues es que ahí se contradicen, porque si Enlil, el hermano de Enki, era el bueno y Enki era el malo, siendo que Enki era el que nos ayudaba, según el punto de vista. Decías, dependiendo de cómo te la cuenten y quién la cuente, ¿no? Así es. Sí, pero por ejemplo dice que Enlil era Set. Set hizo cachitos a Osiris y lo aventó al Nilo. Y esta Isis tuvo un hijo que se llamaba Horus. Y que después bueno, eso ya habla con las estaciones. Cada que llegaba la primavera, Isis encontraba a Osiris y lo volvía a armar y lo volvía a dar vida para que ella, como el inicio de la primavera. Pero volvemos a lo mismo. El primer faraón era Enki. Enki era la serpiente incluso todos los Anunnakis tenían formas reptilianas, pues como te dije. Pero Enki era la serpiente. Así se le conocía, con el cuerpo de serpiente. Ajá. Todos tenían rasgos de reptiles, pero tenía más rasgos tipo serpiente. Y hablamos, por ejemplo, de otras razas, hablamos del Kundalini, hablamos del Quetzalcóatl, que también es la misma historia de Osiris, el rey que fue muerto y que después renació. Y todo se repite. Hay una parte en la Biblia que dice que no hay nada nuevo a los ojos de Dios. Así es. Y es muy cierto. O sea, todo es lo mismo. Todo se repite. O como te dije... Cada era, cada periodo se va repitiendo, nada más con diferentes escenarios. Y como te dije, es la misma historia. Es la misma historia, solo que contada por diferentes personas. Por eso son los cambios de nombres. Porque un lado se llama de otra forma, pero incluso... Los sumerios que estaban cerca de los hebreos. Ajá. Era muy diferente la lengua de los sumerios, pero es la misma historia de los hebreos. Es lo mismo. Un punto muy importante, que igual nos desviamos un poquito del tema, hablando regresando al punto del Noé, creo que eso les va a parecer de interés a nuestro auditorio. Si no entendieron mal lo que explicaba Fernando, se sabe o se tiene conocimiento que Noé pertenecía a la raza Atlante, que el diluvio que se dio, que viene en las Santas Escrituras, es la desaparición de la Atlántida. Uh-huh. Así es. Sí, qué bueno que ya ese punto, Rafa, porque ya sabes que de lo que íbamos a hablar hoy era de los Atlantes.
Sí, de hecho el tema de hoy iba a ser los Atlantes, pero sí era muy, muy Pero importante. siempre pasa Eh, eso. Siempre me pasa eso. Me fui a los Atlantes y los Atlantes me llevaron al diluvio. Y me hizo recordar tantas cosas que había visto antes que me pareció mucho más interesante que el sí, para Noé, ver la que el Noé secuencia, ¿no? De Atlante. todo. De alguna manera, lo mejor posible hacer el orden para que se vayan dando una idea nuestro auditorio de cómo va siendo este proceso, de menos que tengan un punto de partida, un punto de inicio donde comenzar a investigar, el caso de que estén interesados, y ver así que de dónde venimos, ¿no? Cómo viene Sí, todo, desarrollándose todo eso, y de ahí vienen muchas preguntas y explicaciones de que como ahora están escuchando mucho el tema o se está escuchando mucho el tema de los reptilianos, entonces que no es nada más cocodrilos disfrazados de hombres, ¿no? O sea, que sí. vean realmente desde dónde viene y quiénes son realmente, pues, esta raza, ¿no? Sí, Los que reptilianos. incluso dentro del... O sea, la modificación genética que hubo, Ajá, para que veas esto, y esto nos va a llevar a más cosas, o sea, es increíble. La modificación genética que hubo de Enki hacia el hombre ajá, sí, sí. hizo una modificación genética especial para líderes, para crear Ah, sí. líderes. Por eso, a partir de ahí, cuando salieron, se crearon los reyes en la tierra. O sea, ya hubo reyes, ya hubo gente que ya traía ya eso de ser rey en su genética. Por eso, si te fijas, los reyes que ahí siempre se apareaban entre ellos, ¿no? O sea, Sí, claro, es claro, y increíble. era exclusivamente entre ellos, entre hermanos, Ajá. inclusive hasta entre hijos y padres para que vaya, bueno, era con la idea de que siguieran el La mismo sangre. linaje, ¿no? No, para mantener la sangre, ¿no? La sangre real. O La sangre o pura, ajá. el santo grial, la sangre real. Pero, o sea, para que veas cómo todavía hay un Anunnakis aquí con esa estructura molecular, no molecular, con esa estructura de ADN Genética que son líderes y que sobresalen sobre el de humano. los demás. No sé si sobresalgan o ya estén hechos para eso, o por sus familias, no sé cómo sea, pero todo eso viene desde ese tiempo, desde que cuando el hombre fue sacado, que se empezaron a parear y lo sacaron donde estaban porque se iba a retacar ahí, cómo se empezaron a crear líderes para gobernarlos, para dirigirlos. Sí, porque se podemos preguntar, o sea, pues a este quién lo eligió, ¿no? O este cómo pudo llegar. Ujú. O sea, ya son seres o personas, digamos, no Dedazos. elegidas, sino ya más bien destinadas, ¿no? Sí, O destinados. preparadas para ese fin. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que, la verdad, para mí el ser humano tiene más valor que cualquier cosa. Para mí, no sé, eso de que digan que el humano no hizo ciertas cosas porque es imposible, para mí no, yo no creo en esas cosas. Para mí el humano, Claro. para mí el humano puede hacer, aunque hayan sido antiguos, no quiere decir que sean tontos. Había ingenieros, había todo eso. Para mí, eso de que digan que les ayudaron los extraterrestres, para mí no creo en eso. Para mí es desvirtuar a todos esos esclavos que murieron construyendo pirámides para que digan que unos extraterrestres hicieron la pirámide, por ejemplo, ¿no? Ya le hicieron sus dagas, exacto. A mí no me gusta que digan eso. A pesar Ajá. de que estamos hablando de sueños Anunnakis, pero para mí siempre el hombre va a ser el creador de todo. Las pirámides fueron hechas por hombres, los cálculos matemáticos y científicos de las estrellas, de los movimientos y todo eso, fueron hechos por hombres. O sea, para mí Que el hombre es el creador de todo y no quiero... lo No, entiendo como que, bueno, se ha dicho mucho o se maneja, claro, que estas razas anteriores o antiguas siempre han sido muy superiores y a nosotros como que nos ponen como si fuéramos la raza pendeja, ¿no? O sea, exactamente. como que somos el experimento de alguien que está arriba o que están viendo cómo evolucionamos, o sea, ¿No? no somos Sí, mascotas y de no te un lo ponen laboratorio, como, ¿va? si realmente así fue como lo estoy diciendo ahorita, no lo vemos desde una forma de que nosotros somos más chingones que ellos y les dimos en la torre. O sea, Ajá. evolucionamos más todavía. Bueno, no más que ellos se puede decir, pero nos libramos de ellos y seguimos aquí en la Tierra. Y ahorita que estabas hablando de los Atlantes, si Ajá. hablamos de los Anunnakis, ellos te cuentan la historia de seres que fueron creados antes que, antes que Adán, que fueron lemures. O sea, el primer hombre que no se puede reproducir a sí mismo, que era andrógino, y te van Ajá. explicando no como las razas que nosotros sabemos. Lemures, atlantes,
la quinta raza, o el, ¿cómo? Osarios, que somos nosotros, pues, no nomás los alemanes. O Ajá, sea, Rosaria, así. ajá, entonces, ellos te van diciendo, no con los nombres, pero sí te van diciendo que los primeros humanos que salieron de esos experimentos, que no se podían todavía comunicar bien y que no pensaban bien, pero ya no tenían pelo, o sea, ya podían, de ya parecían más hombres. Los Ajá. segundos, ya podían, pero no se podían aparearse entre ellos. Y ahí te van hablando de lo que es la Lemuria, que fueron antes de Ujú. los Atlantes, y se puede decir que ya el hombre que ya fue creado ya bien, bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? No, no todos están tan bien, pues, Sí, sí, pero claro, claro, ahí ya como vemos todo. que a partir de la raza Atlante ya mejoraron el molde. Hasta ahorita Así que somos es. la raza aria. Y como te digo, esto no tiene fin. Esto no tiene fin. Y tenemos más material para hacer. De hecho, hace mucho en una revista muy conocida de ciencia y de ocultismo, vi una gráfica sobre cómo la evolución del hombre, ¿no? O sea, a partir de nosotros hacia adelante, cómo va a ser el hombre del futuro. Y a esto vamos con que, o sea, no somos el tope nosotros en este momento, sino que va a seguir habiendo cambios, va a seguir evolucionando la raza y posteriormente vendrán unas 2, 3, 5 razas más adelante de nosotros, no sabemos. Son dos razas más. Pero bueno, mira, ahorita como está diciendo Rafa, y volvemos a lo mismo que estamos hablando hace rato. La ciencia, cuando no encuentra una solución, inventa y Sí, sí, borra lo anterior. Si, por ejemplo, si la ciencia encuentra algo y no lo encuentra, no haya significado, ni encuentra, ni aprueba esas teorías, lo descarta o ellos hacen sus propias teorías. Por ejemplo, los dinosaurios. Y esto lo aprendí de un libro de esos que te dan los testigos de Jehová. O sea, es increíble, ¿no? ajá. Se preguntaron a un científico por qué tenían ese aspecto los dinosaurios. Y el científico dice, es que no sabemos cómo eran por fuera. Suponemos. Pero nosotros tenemos los puros huesos o los de estos, los fósiles. Fósiles. Pero no sabemos cómo eran. Entonces ellos inventaron todo de cómo eran por fuera. Cuando salió la primera película de Jurassic Park, Sí. ¿recuerdas cómo se llamaba el animal este? El Velociraptor. El Velociraptor, ¿cómo era? Era como una lagartija de pie, ¿verdad? Con de estos, Sí, con, con, exactamente, con con patas garras, de, con sí, garras en los patas de gallo pies. muy gruesas, Garras en los pies, así es. garras como anzuelos o como ganchos, no Como sé Garfios, ¿verdad? cómo estaban, exacto. Ok, esta película creo que fue en el 94 o 95. En el año Sí, 2000 se descubrió fósiles de estos animales. ¿Y qué crees que tenían? Tenían plumas. tenían Eran plumas, sí me gallos. comentaste El, que vel- tenían plumas. el Velociraptor era gallo. Era un gallo gigante. No era un reptil. El Velociraptor encontraron, no sé si sean fósiles, se llaman fósiles cuando se imprime algo sobre una piedra, ¿sí, verdad? Exacto, No, sí, ese es el no, fósil. esa es una impresión. El fósil es cuando los minerales llenan un hueso, ¿verdad? En esa impresión que queda sobre la tierra estaba el esqueleto de un Velociraptor, pero también se veían impresiones de plumas alrededor de esa placa. Y ahí, Ese y ahí ajá. descubrieron que era un gallo gigante. Imagínate todo lo que se hablaba antes del Velociraptor. Incluso en la película se sigue usando el Velociraptor sabiendo que ese animal no existió así como lo Como tal, pintan, como como nos tal. lo dieron a conocer. Pero no se pueden echar para... En la película pues ya no pueden echar para atrás toda la historia. Pero en la historia Sí, no, no, imagínate no, aparte cómo se sería sintieron. desvirtuar, ya no creía nadie en la ciencia. Exactamente. Ahora imagínate cómo desvirtuar a la gente que dijo que eran dinosaurios. O sea, Ajá, imagínate cómo se siente. No sé si están vivos o no, pero cómo se sienten decir, ay, cabrón. Yo pensé que eran lagartijas y ahora resulta que son de gallos, gallinas gigantes, ¿verdad? sí, sí, no, 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 y es una zurrada marca endemoniada, o sea, no es cualquier cosa, podría catalogarse como un error abismal, ¿no? Sí. Entonces, Cambiaría, alteraría toda la historia. entonces, volvemos a lo mismo. La historia de la evolución. O sea, quieren saber cómo estamos aquí. Pero yo apuesto lo que sea a que no venimos de una célula. De un protosario que se empezó a juntar hasta crear organismos más complejos, hasta formar una célula y esa célula se empezó a juntar hasta formar un ser un ser de un solo organismo y se empezó a juntar Ajá, hasta llegar a ser un ser marino y de ahí a la tierra, salieron pulmones hasta llegar ahorita. O sea, eso es, yo creo más sí, en, como,
Yo prefiero Como lo que te creer... comentabas antes del programa, ¿no? Que lo podemos ver en la evolución de Homero Simpson. Exactamente, Que es como lo así. explica de una manera Así, muy exactamente, así. Yo prefiero creer en la historia de Dios, aunque no creo en muchas cosas, pero a mí se me da más fácil creer en la historia de Dios que creer en eso, en que venimos de una célula. claro. O sea, Sí, porque de igual manera, si descubrieron que venimos de una célula, tendrían completamente la información de cómo reproducir y de más, una manera ajá, más en masa al ser humano. sí, y más Si que no hubiera tantos errores en la ¿cómo se llama? En la genética. exactamente, sí, Sí, te escucho. entonces a lo que quiero llegar es que la ciencia miente. O sea, ni siquiera sabemos si la teoría de la relatividad sea cierta, sí sabemos que las de Newton, pues sí son ciertas, las de la ley de la movilidad, sí hay muchas cosas, pero todo lo que tenga que ver con el universo, no sabemos si es cierto, o sea, no sabemos realmente si hay hoyos negros o no. No sabemos si realmente un hoyo negro es una espiral que conecta, que si entras ahí, absorbe, te lleva a otras dimensiones, otros lugares, ¿no? No, pero para los científicos tiene tanta fuerza de gravedad de una implosión que hubo una estrella que se creó un agujero con una fuerza de gravedad tan fuerte que ni la luz entra. O sea, no sabemos si eso es cierto, la verdad. No sabemos. El hombre siempre ha inventado a sus demonios o a sus monstruos y después se asusta con ellos. Con ellos mismos, exacto. Entonces, no sabemos en realidad qué. Nosotros aquí nosotros nos basamos en investigaciones y en teorías y en el sentido común y en las historias. Que encuentras historias en la Biblia, en libros, en tablillas, encuentras la misma historia, o sea, una historia en común, una historia universal, en varias culturas. ¿Qué más, Rafa? A ver, ¿algo más que quieras agregar? Híjole, está bastante interesante. Podemos pasar más tiempo aquí platicando y deduciendo y sacando pues más plática. Yo creo que sí. ¿Por qué no hablamos de esta manera cuando estábamos en la escuela? Cuando nos hubiéramos ahorrado muchas broncas. Pero bueno. No, ¿algo más que quieras aclarar, Rafa? Pues no, todo por el momento, Fer, creo que ya es bastante interesante, como comenté al principio, al inicio de este podcast. Entonces, ocuparíamos más tiempo para continuar, porque no es un tema que tenga un fin, ¿no? O sea, podemos estar sacando todavía mucho más información. Entonces, yo creo que por el momento ya le podemos dar a nuestro público bastante en qué pensar y qué tantas preguntas. Más que nada, pues hacerles nuevamente, como siempre, la invitación a que nos den sus puntos de vista, sus opiniones sobre cada tema que hemos tocado en programas anteriores y este último, para interactuar con ustedes, a ver qué piensan, porque también su opinión es muy importante para nosotros, más que nada invitarlos para que participen. Ok, Rafa. Bueno, aquí termino. Escuchen nuestro podcast, síganos en nuestras redes sociales, así, podcast Claroscuro. Denos sus opiniones y no se les olvide compartir si les gustó y darnos una manita arriba. Eso es todo. Así es. Y hasta luego. Hasta luego, pues, como siempre es un placer compartir más información y conocimientos contigo y nos escuchamos. Hasta la próxima.